Rubinstein, bueno, vos dijiste, has dicho en distintos momentos en los últimos meses, muchas de las cosas que está haciendo Milei son las que yo recomendé que haga el gobierno anterior y no lo hicieron. ¿Por qué dijiste eso? Bueno, a ver, porque justamente creo que el gobierno encaró algo que es el corazón de la macroeconomía. Estamos siempre hablando de macroeconomía, que es, dada la imposibilidad argentina de financiarse, se necesita equilibrio fiscal o superávit primario. Y bueno, es algo que cuando yo entré al gobierno se había disparado el déficit, iba hacia el 4% del PBI y lo llevamos hacia el 2%. Yo hubiera querido llevarlo a 0%, pero bueno, consideré que el camino igual era en la dirección correcta y también por eso participé del gobierno. Pero había que llevarlo a 0. Después pasaron cosas, entre ellas la sequía, llegó un punto del PBI, después proceso electoral, etcétera. Pero así todo terminó con 3 puntos, 2,9 de déficit que total, después del pago de intereses. Que dicho sea de paso era la mitad que tuvo Macri, ¿no? Que llegó a 6% en 2016-2017. Ahora, y la otra parte era... Pero, perdón, es un gobierno que terminó con 211% de inflación. Bien, un atraso cambiario furioso, atraso tarifario de todas las tarifas públicas, servicios privados pisados. Durante meses se pudo aumentar las tarifas más que la inflación. Desde agosto, yo diría desde las PASO, las cosas... Digamos, hubo un primer desbarranque que fue perder 21.000 millones de dólares por la sequía. Sí. Para Argentina, en corto plazo, perder 21.000 millones de dólares fue una catástrofe. Ahí las cosas se desbandaron. Esa misma sequía con las heladas determinó enormes precios de suba de la carne, del tomate, una cantidad de cosas que le dieron nuevo piso a la inflación. Ahora, esas cosas que pasaron. Después está, en cuanto a la propuesta, es decir, una parte es la parte fiscal, que el gobierno, yo creo que el gran mérito de Milei, que aunque no hiciera más nada y se fuera, tiene un gran mérito, que es haber hecho un ajuste fiscal de 5 puntos del PBI, 5, no 15, 5, el 10 no existe, pero es otra discusión. Hizo 5, que es muy importante, y lo hizo en un mes. Eso es altamente valorable. Después vemos la composición, si fue más bruto, menos bruto, pero esa decisión de hacerlo y de hacerlo rápido, yo creo que es un gran logro, que había que hacerlo. Y la otra parte es la parte cambiaria. Yo proponía en su momento devaluar para bajar la brecha, que implicaba intervenir en el CCL para que no se dispare. Y de esa manera acercarnos a la posible deliberación del cepo, ¿sí? En 2 etapas. Bueno, eso no se hizo, al principio no había dólares, después el tema del dólar soja ayudó a conseguir dólares, no se tomaron las decisiones, por razones políticas o lo que fuera, no se fueron tomando las decisiones y vino después la sequía que fue complicando las cosas, y cuando se devaluó mal, se devaluó tarde, sin apoyo externo, y cuando ganó las PASO en Milei, que es un tema interesante ese, cuando gana un gobierno liberal como era Macri, el dólar bajaba. La expectativa de que venga Macri, el dólar bajaba. Acá la expectativa de que ganó Milei, que ganaba Milei con las PASO, el dólar subió en una hora. Cuando ganó Milei, las criptodólar subió 20% en una hora. Después cuando ganó Massa, bajó 23%. Cuando volvió a ganar Milei en el balotaje, subió en un mes y pico 30%. O sea que Milei, con su discurso pro-dolarizador, que para el mercado era, che, este tipo va a dolarizar sin dólares, ¿a dónde se va a ir el dólar? Y diciendo que el peso era un excremento y qué sé yo, todo eso creó un revulsivo que impactó en la suba del dólar, ¿sí? Pero de todas maneras, al final del camino, cuando vemos ahora que la brecha bajó mucho, interviniendo en el contado con liquidación y, bueno, habiendo devaluado, logramos una situación macroeconómica hoy mucho más equilibrada y con mucho más potencialidad para que la inflación siga bajando. Y en este momento, para mí, después de una recesión que para mí fue mucho mayor a la necesaria, esos 7 puntos que cayó el PBI no agrícola, podría haber sido el 1%, pero ahí nuevamente el dólar alto, la baja de los salarios reales, porque las empresas remarcaron pensando que el dólar se podía ir a 2.000 o lo que fuera,
llevó a un deterioro del salario real muy grande y eso fue lo que causó la recesión. Voy de nuevo al inicio, lo que preguntaba, ¿no? Porque yo creo que es importante de cómo se sientan las bases de la estabilidad macroeconómica, en todo caso los desafíos que tendrá por delante Milei. ¿Vos crees que hoy el gobierno está encarando cosas que el gobierno anterior desde la política no entendía que había que encarar? Creo que sí, porque a los políticos y a muchísimos economistas les cuesta pensar que el ajuste fiscal no es muy dañino ni muy recesivo. Y vos en realidad estás queriendo cambiar el impuesto inflacionario por impuestos legislados, subir el impuesto país o lo que fuera, y baja de gastos. Pero estás buscando eliminar el impuesto inflacionario. Cuando se mezcla con devaluación tenés un periodo complicado, pero después que pasa ese proceso, finalmente creás las bases para que no haya más inflación. Hoy en realidad el gobierno, si quisiera, podría decir, el kroll es cero, no es que va a bajar a 1. Que lo baje a 0 si tiene equilibrio fiscal y no tiene más necesidad de devaluar. Y con eso, fíjate que a esta altura la convertibilidad, la inflación era menor al 1% mensual. Hoy festejamos, digamos, o vemos como un gran éxito que es 2,7, es un éxito, pero pongámoslo en perspectiva, es un éxito más o menos, porque la inflación podría ser mucho más baja. Ahora te voy a preguntar cómo sigue esto, ¿no? ¿Cuáles son, en todo caso, lo que vos estás viendo como fortalezas y debilidades del programa económico? Descubrí un nuevo concepto en SV, GWM Jabal H6, es la síntesis de lujo, modernidad y estilo. Ingresá a gwm.com.ar y descubrí más. Mirá. El poder de tenerlo todo. Jabal H6. Explorala. Somos Casa Saro. Trabajamos con materiales de la mejor calidad. Desde 1986, el mejor socio en obras hasta clientes finales. Somos especialistas con más de 37 años de experiencia. Solicita presupuesto en nuestra web o por WhatsApp 11 65 44 14 32. La calidad de un buen aceite está en la naturaleza que lo contiene. Kroll es aceite de canola virgen, rico en omega 3 y el más bajo en grasas saturadas. Por eso, ayuda a reducir el colesterol. Kroll, sabor a vida. Probalo. ¿Cansado de la humedad de cimientos en tu casa? En Sivaco tenemos la solución. Nuestro equipo electrónico antihumedad de cimientos, sin obras costosas ni complicadas. WhatsApp 114-997-3434. Envíos sin cargo. Más de 10 años de garantía. Ingresá a sivaco.com/antihumedad. Sivaco va, la humedad se va. Mire lo que dijo anoche, ya era tarde, digamos, Javier Milei, en una presentación respecto a cómo sigue el programa económico y qué es lo que piensa hacer el gobierno con el dólar. Y primero, como verán, si limpiamos el efecto de la inflación inducida, digamos, ya estamos en niveles de inflación de las que tiene el mundo razonable. Les aviso que si durante 2 meses más repetimos números en esta línea, vamos a estar bajando el crawling peg a 1 y cuando repitamos 3 meses de 1, digamos, vamos a estar liberando el mercado de cambios y liberarnos del cepo y salir de toda esta peripecia. Así que ya empiezan a verse las cosas. Ahí estaba Milei. ¿Cómo sigue esto, no? La duda principal era, bueno, tienen que aparecer los dólares. ¿Y los dólares aparecieron con el blanqueo? Sí, aparecieron bastante dólares, bastante más de lo que la mayoría esperábamos, ¿sí? En un momento pensaba, bueno, por ahí puede haber 5.000 millones de dólares en efectivo, 20.000, la verdad que es una cifra impactante. Ahora, lo que Milei dice en 2 pasos, bueno, hacemos del 2 al 1, el 1 al 0 y levantamos el cepo, yo creo que ahí es un error, que son 2 cosas completamente diferentes. O sea, vos podés mañana, si querés, devaluar 0. Ahora, levantar el cepo, que también lo puedes hacer mañana mismo, implica lidiar con los riesgos de levantar el cepo. Y el principal cepo es el sobrecontado con liquidación, porque las empresas no pueden comprar contado con liquidación porque pierden acceso al MULC. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría? Y ahí es interesante porque Caputo dijo, necesitamos una inyección de dólares. Porque en realidad, el problema fundamental para levantar el cepo es que no hay dólares en el Banco Central, pero hay 100.000 millones de dólares equivalentes en pesos que la gente tiene en circulante, en depósitos y en bonos, la gente, que si pasara algo, por ejemplo, como el efecto tequila,
¿Te acordás? En la convertibilidad estaba perfecto, no había ni monetario overhang, estaba todo bárbaro. Caballo en su mejor momento, Menem en su mejor momento, equilibrio fiscal. Shock externo y todo el mundo compra dólares. 20% caía los depósitos, 20%. Hoy serían como si te fueran 20.000 millones de esa masa de 100.000 millones. 20.000 se fueran. ¿Con qué le tenés para...? En el tequila les diste dólares. ¿Acá qué les vas a dar? Nada. ¿A dónde se va el dólar? Con cepo o sin cepo, flotante, no flotante, ¿a dónde se va el dólar cuando no tenés dólares para responder? ¿Y entonces? Y eso el gobierno no lo tiene resuelto. Y encima es una fragilidad de todo el esquema que se junta a la fragilidad del dólar bajo, porque cuando el dólar está bajo, en la percepción de la mayoría, y pasa algún problema, salen a comprar dólares. Si el dólar estuviera alto, lo pensarían dos veces. Si no está bajo, no lo pensás dos veces. Si compremos dólares, pues se acaba esto. Entonces ahí hay una fragilidad. La única manera de sortear esa fragilidad es teniendo una masa importante de dólares. Bueno, es lo que está haciendo ahora el Banco Central, empieza a comprar dólares. Pero pará, no estamos hablando de que compra 1.500, no te necesitas 30.000 y no necesitas después de 2 o 3 años o 4 o 5, no, necesitas ahora. Y eso solamente lo puedes lograr con una exitosa negociación con el Fondo Monetario Internacional, más Trump, más Elon Musk y todo lo que vos quieras. Y ahí hay que ver, porque uno podría preguntarse, ¿alguien te va a prestar dólares para que los vendas a 1.000? Te hago la última respecto a lo que está pasando justamente con la llegada de Trump, ¿no? Hoy fue otro día donde se fortalece el dólar, los países de la región, Brasil, México, el dólar sube, en esos países deprecian, no pasa nada, porque esos países no impacta sobre la inflación, tienen mucha reserva el Banco Central. ¿Vos crees que la llegada de Trump va a ser favorable para la Argentina justamente por la posibilidad de presionar sobre el FMI, o en última instancia va a ser un mundo un poco más complicado? Y va a ser mixto. Lo que pasa es que sí, hay mucha voluntad de Trump en apoyar a Milei. Hasta, suponete, puede haber medidas proteccionistas contra los limones, contra esto, contra el otro, y a lo mejor un llamado telefónico, Trump lo destraba. Va a ser muy ad hoc. A nivel general, un proceso de mayor inflación en Estados Unidos, mayor suba de tasa de interés, mayor fortaleza del dólar, mayor depreciación del real, nos perjudica. Si es así, gradual, o puede no ser llamativo. Si en algún momento se dispara, suponete que, ¿te acordás de la convertida con el real? Sí. Si pasara algo grave, sí nos pegaría mucho más, ¿no? Vos cuando le haces las proyecciones para el año que viene a tus clientes, empresas, sí, a bancos y demás, ¿qué proyección haces de inflación, de crecimiento? Inflación 22% para el año que viene. ¿22% de inflación el año que viene? Sí. 5% del PBI, crecimiento punta contra punta, te da un poquito menos en promedio. Sí. Básicamente eso, con el Kroll bajando al 1%. ¿Sos más optimista del gobierno o casi estás en las proyecciones del gobierno? Bueno, sí. Yo creo que no hay ningún impedimento para que eso ocurra. Debería ocurrir. Es decir, ¿lo ves bien a Milei para el año electoral desde el punto de vista de la economía? La economía lo va a acompañar. Aparte él está jugado en esa dirección. Nuevamente, en un esquema que tiene fragilidades. Cuando hay fragilidades y riesgos no significa que hay accidentes. Significa que tenés riesgos. O sea, si viene un shock externo... Bueno, agárratelas. O sea, y en ese sentido, como la brecha está baja, y probablemente sigan, podés mantener el cepo y no tiene mayor problema. Y ese es el escenario base que vos estás planteando, 22% de inflación y 5% de crecimiento. Que no levantan el cepo. Ahora, si lo levantaran, por ahí si lo levantan mañana, está todo bien. Pero nuevamente, sepamos que estamos en una economía frágil. Con el dólar, que quedó muy bajo, por errores para mí del gobierno, quedó muy bajo, y no hay dólares en el Banco Central para la masa de pesos que pueden llegar a correr contra el dólar. Y por eso son muy cautos en cuando levantan el cepo y los controles. Pero aunque sean cautos, porque si no, si se te va la brecha, también tenés un grave problema. Entonces, pero por supuesto, el cepo te protege un poco más, ¿no? Gabriel Rubinstein, gracias. Gracias. Muy amable como siempre.